Así que ahí estaba yo, Jake Morrison, exmarine convertido en niñera alienígena profesional, de pie en la bodega de una nave de transporte del Consejo Galáctico, preguntándome cómo mi vida se había descarrilado de forma tan espectacular. Un minuto estaba enseñando técnicas de supervivencia para endurecer a los soldados en la Tierra, y al siguiente me asignaban, entre comillas, tareas de intercambio cultural con un grupo de adolescentes alienígenas que probablemente no sobrevivirían a una acampada de fin de semana, y mucho menos a un peligro real. El Consejo Galáctico, en su infinita sabiduría, había decidido que los humanos poseían un misterioso instinto de supervivencia que merecía la pena estudiar. Al parecer, nuestra tendencia a meternos en situaciones obviamente peligrosas, y de alguna manera, salir de ellas era considerada digna de mención. ¿Quién lo iba a decir? Así que, naturalmente, me asignaron 4 jóvenes cadetes alienígenas para lo que alegremente llamaban un ejercicio de entrenamiento rutinario. Rutinario, ¿verdad? Les presento a mi nuevo escuadrón de Boy Scouts galácticos. Primero, teníamos a Pip, un Valari que parecía como si alguien hubiera cruzado a un conejo con una crisis nerviosa. Grandes ojos morados, orejas que temblaban constantemente y la desafortunada costumbre de quedarse paralizada ante cualquier cosa más fuerte que un susurro. Su especie evolucionó en un planeta donde la principal estrategia de supervivencia aparentemente consistía en esconderse bajo las rocas hasta que la cosa aterradora desapareciera. Una base excelente para un experto en supervivencia. Luego estaba Zen, un granito de los rocosos sistemas internos. Imagina una roca andante con delirios de grandeza y te harás una idea. Su gente resolvía los problemas golpeándolos con piedras más grandes hasta que dejaban de ser problemas. Zen, sin duda, había leído todos los manuales militares de la galaxia y supongo que eso lo preparaba para cualquier cosa. Su confianza era adorable, de esa manera que te dan ganas de acariciar a alguien en la cabeza justo antes de que la realidad te lo pida. K representaba al colectivo Claxon, y si nunca has visto una mantis religiosa de 1,80 metros con TOC, bueno, te lo estás perdiendo. Su especie había convertido la planificación metódica en un arte. Cada escenario había sido calculado, cada contingencia mapeada, cada posible resultado contrastado con datos históricos. Probablemente tenía un diagrama de flujo para atar sus zapatos, suponiendo que usara zapatos, lo cual no era así porque su especie había determinado que el calzado era estadísticamente innecesario dada la estructura de sus piernas. Y finalmente, ¡boom! Sí, ese era su nombre. Y sí, aparentemente era profético. El pequeño piroteano medía 1 metro de puro entusiasmo envuelto en escamas naranjas, con la programación cultural de que las explosiones resolvían la mayoría de los problemas. Su especie había evolucionado literalmente en un planeta volcánico donde volarlo y empezar de cero se consideraba un buen consejo de ingeniería. El hecho de que hubiera llegado a la adolescencia sin destruir accidentalmente su planeta natal probablemente era algún tipo de milagro. Así que aquí estábamos, los 5, a punto de embarcarnos en lo que el Consejo había descrito como una experiencia salvaje para forjar el carácter en Tempest 7, un planeta cuyo nombre por sí solo debería haber sido una bandera roja del tamaño de Texas. Pero bueno, ¿qué podría salir mal al llevar a 4 niños alienígenas protegidos a un lugar que literalmente llevaba el nombre del mal tiempo? Miré a mis ansiosos, aterrorizados, confiados y explosivos pupilos y suspiré. Esta iba a ser la misión más fácil de mi carrera o la última. Dada mi suerte últimamente, apostaba por la escalera. El plan había sido maravillosamente simple, como empiezan todas las malas ideas. Bajar a Tempest 7, montar un campamento básico, enseñar a los niños a encontrar agua y construir un refugio, tal vez asar malvaviscos en una fogata mientras compartíamos historias conmovedoras sobre la cooperación entre especies. 3 días, 4 noches, todos volvían a casa con un trofeo de participación y una nueva apreciación por el ingenio humano. Dinero fácil. Por supuesto, el universo tiene sentido del humor, y al parecer piensa que soy divertidísimo.
Llevábamos exactamente 47 minutos en la superficie cuando las bocinas de emergencia de la nave empezaron a sonar. Ahora bien, cuando digo bocinas, me refiero a las auténticas, no al repiqueteo educado que se oye cuando a alguien se le olvida abrocharse el arnés de seguridad. Esta era la sinfonía de abandonar toda esperanza en toda regla. Eso significa que alguien, en algún lugar, la ha fastidiado monumentalmente. Pip se puso inmediatamente en modo conejo, con las orejas pegadas a la cabeza y los ojos tan abiertos que parecían antenas parabólicas. Sam se hinchó como un pez globo enfadado, lo que habría sido más intimidante si los peces globo fueran de granito y midieran 2 metros. Cora empezó a calcular matrices de probabilidad a toda velocidad en voz alta, lo que sonó como un ordenador en estado de pánico. Y boom. Bueno, el primer instinto de Boom fue sugerir que hiciéramos estallar la alarma, porque claro que sí. Atención, personal, dijo la IA de la nave con esa voz irritantemente tranquila que todos los sistemas de IA parecen tener al dar malas noticias. Se acerca una enorme tormenta de hierro. Tiempo estimado de llegada: 32 minutos. Todas las lanzaderas deben regresar de inmediato para una salida de emergencia. Miré nuestra lanzadera, que había estado funcionando a la perfección hasta hace unos 10 segundos, cuando decidió echar chispas y emitir ese chirrido tan particular que anuncia reparaciones caras. La pantalla del piloto automático emitía más luces de advertencia que un árbol de Navidad con un incendio eléctrico. Así que, dije, viendo el humo salir de lo que solía ser nuestro conjunto de comunicaciones. ¿Alguien más tiene la sensación de que esto no va a ser el agradable y aburrido viaje de campamento que prometía el folleto? Poraya estaba sacando datos de la tormenta en su escáner portátil, sus mandíbulas chasqueando, y lo que había aprendido era el equivalente de claxon a murmurar en voz baja. Jaque, esto no es una tormenta de iones estándar. Las lecturas de energía están por las nubes. Categoría 5 o superior. La interferencia electromagnética interrumpirá toda la tecnología en un radio de 50 kilómetros durante al menos 72 horas. Lo que significa que estamos varados aquí hasta que pase con los suministros que tengamos a mano en medio de un evento meteorológico que podría arrancar la pintura de un acorazado. Pip emitió un sonido entre un gemido y un chillido. Sen se crujió los nudillos, que sonó como un desprendimiento de rocas. Los ojos de Bond se iluminaron con la clase de entusiasmo peligroso que sugería que ya estaba planeando en qué dirección apuntar los explosivos. ¿Yo? Observé las nubes de tormenta que se formaban en el horizonte como furiosas montañas púrpuras e hice lo que cualquier humano razonable haría en esta situación. Me reí porque cuando estás a punto de ser atropellado por el equivalente meteorológico de un tren de carga, a veces la risa es la única respuesta sensata a una situación descabellada. Bueno, chicos, dije, echándome la mochila al hombro. Parece que vamos a recibir una verdadera lección de supervivencia al estilo humano. Espero que hayan traído su sentido del humor, porque lo vamos a necesitar. Lo primero que deben entender sobre las tormentas de iones es que no solo traen mal tiempo. Traen el tipo de clima que hace que los huracanes parezcan una suave brisa primaveral. Lo segundo que deben entender es que todas las especies alienígenas de la galaxia reaccionan de la misma manera. Busquen el refugio más profundo y reforzado disponible y esperen como seres sensatos. Los humanos, como estaba a punto de demostrar, no somos seres sensatos. Lo lógico, anunció Cora, con su escáner sonando frenéticamente, es localizar la formación geológica más cercana adecuada para refugiarse y establecer un perímetro defensivo hasta que pase la tormenta. De acuerdo, rugió Sen, ya escudriñando el horizonte en busca de cuevas. Mi gente ha resistido tormentas durante milenios encontrando posiciones fuertes y manteniéndolas. Pipa sintió rápidamente, alerta a cada sonido. El manual de supervivencia de los Velari establece claramente que, durante eventos electromagnéticos, la respuesta correcta es ocultarse inmediatamente en la madriguera más profunda disponible. Bond pareció decepcionado. Entonces, ¿no vamos a volar nada? No, Bond, dije.
viendo el muro de tormenta acercarse como un tsunami púrpura. Vamos a hacer algo mucho más loco. Vamos a chocar contra esa cosa. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír los latidos del corazón de Pip, que, para que conste, sonaban como un colibrí en un ataque de pánico. Lo siento, dijo Cora, inclinando la cabeza de esa manera. Eso significaba que su software de traducción funcionaba, pero su cerebro rechazaba la información. ¿Acabas de sugerir que entremos voluntariamente en una tormenta de iones de clase 5? Sí, eso es suicidio, afirmó Zen rotundamente. Probablemente la interferencia electromagnética perturbará nuestro equipo, continuó Cora, como si se lo explicara a un niño particularmente lento. Perderemos todas las ayudas de navegación, los dispositivos de comunicación y los sistemas de protección ambiental. Lo más probable es que nos caiga un rayo, nos alcancen microexplosiones o nos disuelva la lluvia ácida, susurró Pete. Todas posibilidades distintas. Bon levantó la mano. ¿Puedo al menos llevar los explosivos? Para nada. Entonces estoy con ellos, dijo, señalando a los demás. Esto es una locura. Y fue entonces cuando tuve que explicar una de las diferencias fundamentales entre los humanos, y literalmente, todas las demás especies de la galaxia. Verán, cuando otras especies se enfrentan a una tormenta enorme y mortal, piensan en la supervivencia. Cuando los humanos nos enfrentamos a una tormenta enorme y mortal, pensamos en que la tormenta tiene que terminar en algún lugar. Y si logramos llegar al otro lado, estaremos justo donde nadie espera que estemos. La cuestión con las tormentas, dije, poniéndome el impermeable mientras el viento arreciaba, es que tienen ojos, centros tranquilos. Y esta tormenta en particular se mueve hacia el noreste a unos 40 kilómetros por hora. Si nos movemos lo suficientemente rápido e inteligentemente, podemos bordear la pared del ojo y salir por el otro lado en unas 6 horas, justo donde los equipos de rescate estarán estableciendo su zona de concentración. ¿Y si nos equivocamos?, preguntó Pip con una voz más débil que la de un ratón con laringitis. Moriremos horriblemente y tendré que explicárselo a Consejo Galáctico, ¿por qué hice que sus preciados cadetes murieran siguiendo un plan que viola todos los principios conocidos de seguridad contra tormentas? Empecé a caminar hacia el muro de muerte púrpura que se acercaba rápidamente a nuestra posición. Pero esto es lo hermoso de los humanos. Somos demasiado estúpidos para saber cuando algo es imposible, lo que significa que seguimos intentando cosas que deberían matarnos hasta que descubrimos cómo evitar que nos maten. Eso nos ha traído hasta aquí. Detrás de mí, oí 4 sonidos distintos: el chillido aterrorizado de Pip, el gruñido frustrado de Zen, los cálculos rápidos de Cora y la carcajada encantada de Boom. Entonces oí el sonido que esperaba. Pasos. Los 4 grupos me seguían hacia lo que, por instinto, les gritaba que era una muerte segura. ¿Sabes qué es lo mejor de este plan?, grité por encima del viento creciente. Hay una mejor parte, chilló Pip. Si funciona, tendrán una historia que los convertirá en leyendas. Si no funciona, no estarás aquí para lamentarlo. Todos ganan. La tormenta nos golpeó como un tren de carga hecho de electricidad y malas decisiones. Déjame decirte algo sobre las tormentas de iones que los manuales de seguridad no mencionan. Tienen sentido del humor y son más oscuras que el horizonte de sucesos de un agujero negro. Justo cuando crees que has descubierto el patrón, justo cuando crees que realmente podrías sobrevivir a esta locura, el universo decide recordarte que eres un pequeño saco de carne en una roca flotando en el espacio. Y no te debe nada. Llevábamos 3 horas en la tormenta cuando todo se descontroló. Y por descontrol, me refiero a completamente vertical, patas arriba y posiblemente en una dimensión completamente diferente. La primera señal de que nuestro día estaba a punto de empeorar significativamente fue cuando mi brújula comenzó a girar como una ruleta con anfetaminas. La segunda señal fue cuando el escáner de Cora comenzó a mostrar lecturas que violaban varias leyes de la física. La tercera señal fue cuando los relámpagos cambiaron de color,
del blanco furioso habitual a un inquietante tono morado que hacía que todo pareciera estar atrapado en una fiesta barata. «Jaque», gritó Cora por encima del viento, con su voz, normalmente precisa, quebrada por algo que podría haber sido pánico si las bocinas fueran capaces de provocarlo, cosa que supuestamente no era así. La intensidad de la tormenta está aumentando más allá de todos los parámetros previstos. Ahora lidiamos con niveles de interferencia electromagnética que no deberían ser posibles con esta densidad atmosférica. Traducción. Estábamos completamente jodidos. La temperatura bajaba más rápido que mis esperanzas de una jubilación tranquila. Lo que había empezado como un fresco día de otoño se estaba convirtiendo rápidamente en un infierno helado que haría que un oso polar buscara un suéter. Nuestro calefactor portátil se había apagado cuando el pulso electromagnético quemó sus circuitos. Nuestra baliza de emergencia solo emitía estática. Y nuestras provisiones se estaban agotando porque alguien, y no voy a mencionar nombres, pero su nombre rimaba con O, había provocado accidentalmente una pequeña explosión que incineró la mitad de nuestras raciones. Ahí empezó la verdadera diversión. Vip fue la primera. La pobre niña se había mantenido en pie de maravilla para alguien cuya programación evolutiva le gritaba: «Escóndete en un agujero hasta que se vaya lo malo». Pero 3 horas de caminata, en medio de lo que, caritativamente, podría describirse como una rabieta de la naturaleza, finalmente la vencieron. Simplemente dejó de caminar, se sentó en el barro y empezó a emitir un gemido sordo que estoy bastante segura de que era el equivalente Valari a un ataque de pánico. «No puedo hacer esto», susurró, con la voz apenas audible por encima del viento. «Mi gente no soporta las tormentas. No soportamos el peligro. No hacemos nada de esto. Debería estar en casa, a salvo en mi madriguera, leyendo sobre técnicas de supervivencia en lugar de vivirlas». Zen aguantó otra hora antes de que su legendario estoicismo de granito se quebrara como granito bajo presión. Su especie se enorgullecía de ser objetos irrompibles e inamovibles capaces de capear cualquier tormenta. Resulta que hay una diferencia entre capear una tormenta e intentar atravesarla manteniendo con vida a otros 4 seres. Cuando sus tácticas de formación, cuidadosamente planificadas, resultaron inútiles contra rayos aleatorios, y su superior fuerza física no significó nada contra la hipotermia, su confianza no solo flaqueó. Se derrumbó por completo. «Esto es imposible», gruñó, desplomándose contra una roca que probablemente era uno de sus parientes lejanos. «Nada en mi entrenamiento me preparó para esto. Granito, no te retires, pero tampoco avanzamos hacia una muerte segura. Esto no es valentía, es locura». Cora fue la que más resistió, lo que, sinceramente, me sorprendió. Su mente metódica siguió trabajando incluso cuando su equipo falló, recalculando constantemente rutas y probabilidades de supervivencia. Pero incluso los más. Una computadora sofisticada se bloquea cuando se le suministran suficientes datos contradictorios. Y esta tormenta ofrecía contradicciones como un buffet de imposibilidades. «Las variables son demasiadas», admitió finalmente, con movimientos espasmódicos y descoordinados. «No puedo procesar suficientes datos para determinar estrategias óptimas de supervivencia. Todo cálculo conduce al fracaso. Todo plan de contingencia requiere equipo que ya no tenemos. Estoy experimentando lo que ustedes los humanos llaman parálisis de análisis, y parece ser una enfermedad terminal». Incluso Boom, bendecido con el optimismo que da una infancia pasada jugando con explosivos controlados, empezó a flaquear. No porque tuviera miedo, sino porque yo seguía vetando sus sugerencias cada vez más creativas para salir del apuro. «¿Y si simplemente hacemos una explosión enorme para ahuyentar la tormenta?», preguntó esperanzado. «Las tormentas no se asustan. Boom. ¿Y si hacemos estallar las nubes?». «Así no funcionan las nubes». «¿Y sí?». «Ninguna explosión». «Boom. Ninguna. Cero. Intentamos sobrevivir a la tormenta, no declararle la guerra». Fue entonces cuando la pequeña Pitón finalmente pareció derrotada.
Si no podemos volar nada por los aires, ¿qué sentido tiene? Y ahí estaba yo, de pie en medio de una tormenta mortal de categoría 5 con 4 adolescentes extraterrestres que acababan de darse cuenta de que su programación cultural era tan útil como una tetera de chocolate. Observándolos rendirse uno a uno. El viento aullaba como un alma en pena con bronquitis. La lluvia caía a cántaros que pondría nervioso a Noé, y los rayos caían tan cerca que podía oler el ozono y sentir los pelos de punta. Este era el momento en que cualquier persona cuerda admitiría la derrota, buscaría el agujero más profundo disponible y esperaría el rescate o la muerte, lo que ocurriera primero. Menos mal que nunca me habían acusado de estar cuerdo. ¿Sabes qué?, dije, alzando la voz por encima de la tormenta. Tienen toda la razón. Esto es imposible. Esto es una locura. Esto viola todos los principios de la estrategia de supervivencia sensata que su especie ha desarrollado durante millones de años de evolución. 4 pares de ojos alienígenas me miraban a través de la lluvia. Y es precisamente por eso que vamos a superar esto. Ahora bien, probablemente debería explicar a qué me refería, porque las miradas que recibía sugerían que mis protegidos alienígenas creían que la tormenta finalmente me había frito el cerebro. La cuestión es que los humanos tenemos una relación peculiar con las situaciones imposibles. Donde otras especies ven obstáculos insuperables, nosotros vemos rompecabezas que simplemente aún no se han resuelto. No es inteligencia. No es evolución superior. Es una negativa pura, obstinada y obstinada a aceptar que algo no se puede hacer. Escuchen, cachorros, grité por encima del viento, usando el apodo que de alguna manera se había pegado a pesar de sus protestas. Su especie sobrevive siendo inteligente, fuerte, cuidadosa o explosiva. Los humanos sobreviven siendo demasiado tontos para rendirse y demasiado creativos para seguir las reglas. Hora de un curso intensivo sobre humanos. Lógica. Saqué mi botiquín de emergencia y tiré el contenido al suelo. Equipo de supervivencia estándar. Manta de emergencia, pastillas purificadoras de agua, bengalas, suministros básicos de primeros auxilios y una multiherramienta que parecía diseñada por alguien que no podía decidir qué quería que fuera cuando creciera. Cora, dijiste que todo cálculo lleva al fracaso, ¿verdad? Asintió con tristeza, mientras la lluvia goteaba de sus mandíbulas. Eso es porque calculas basándote en usar las cosas como se supone que deben usarse. Los humanos no hacemos eso. Usamos las cosas como deben usarse. Cogí la manta de emergencia, diseñada para retener el calor corporal, y comencé a atarla entre 2 piezas de metal dobladas de nuestra lanzadera dañada. Esto ya no es una manta. Es un cortavientos y también un deflector de pararrayos si la colocamos bien. Pip me miraba como si acabara de hacer magia. Pero el manual dice que las mantas de emergencia son solo para regulación térmica. El manual fue escrito por personas que nunca tuvieron que sobrevivir a una tormenta como esta. Regla número 1 de supervivencia humana. El manual es una sugerencia, no una ley. Le entregué a Zen las bengalas de señales. Tu gente es fuerte, ¿verdad? Son buenos lanzando cosas. Sí, pero estas son señales de emergencia, no armas. Hoy son predictores del tiempo. La composición química arde de diferentes colores según la presión atmosférica y la densidad iónica. Lanzarás una cada 10 minutos en diferentes direcciones y dime de qué color arde la bengala. Vamos a mapear los sistemas de presión de esta tormenta en tiempo real. Zen levantó la bengala como si estuviera pesando un arma. No son para eso. No, pero para eso las necesitamos. Primera lección de ingeniería humana. El propósito de una herramienta es lo que necesites para no morir. Me volví hacia Boom, que prácticamente vibraba de emoción ante la perspectiva de finalmente ser útil. Entiendes las explosiones controladas, ¿verdad? ¿Yo entiendo las explosiones controladas? Repitió, sus escamas parpadeando con un naranja más brillante. Jaque. Mi especie inventó el concepto de explosiones controladas.
Tenemos 17 palabras diferentes para la sincronización precisa de las detonaciones. Genial. ¿Ves esa cresta de allá? Señalé un afloramiento rocoso a unos 50 m. Necesitamos crear una serie de pequeñas cargas, sincronizadas con precisión, para redirigir el flujo de viento alrededor de nuestra posición. No para combatir la tormenta, sino para convencerla de que nos rodee en lugar de atravesarnos. Boom abrió mucho los ojos. ¿Quieres que negocie con un sistema meteorológico usando explosivos? Quiero que le hables en un idioma que entienda. Desplazamiento de energía. Por primera vez desde que nos conocimos, Boom me miró con algo parecido al respeto. ¿Eso es brillante o una locura total? Con los humanos, suele ser lo mismo. Pero fue Pip quien más me sorprendió. Mientras los demás procesaban sus nuevas tareas, ella había estado escuchando la tormenta con sus enormes orejas. Jaque, dijo en voz baja. Puedo oír patrones en el viento. La frecuencia cambia justo antes de que caigan los rayos. Es como si la tormenta anunciara sus intenciones, pero en un idioma que a mi gente nunca le enseñaron a entender. Sonreí. Pip, te acabas de convertir en nuestro sistema de alerta temprana. Cada vez que oyes ese cambio de frecuencia, gritas y todos nos movemos. Tu ansiedad no es una debilidad aquí. Es un superpoder. Y así, algo encajó. Lo vi suceder en tiempo real. 4 jóvenes alienígenas dejaron de pensar como su especie y empezaron a pensar como humanos, no porque quisieran, sino porque la alternativa era rendirse y los humanos, al parecer, los habíamos contagiado con nuestra incapacidad patológica para aceptar la derrota. Cora dejó de intentar calcular soluciones perfectas y empezó a buscar soluciones mejorables. Zen dejó de intentar mantenerse inmóvil ante la tormenta y empezó a aprender a doblarse sin romperse. Pip dejó de intentar esconderse del peligro y empezó a usar su hiperconciencia natural para detectarlo. Yvonne dejó de pensar en las explosiones como soluciones y empezó a pensar en ellas como herramientas. Pasamos las siguientes 4 horas haciendo cosas que nos habrían hecho expulsar de cualquier escuela de supervivencia respetable de la galaxia. Usamos equipos de emergencia para fines para los que nunca fueron diseñados. Ignoramos todos los protocolos de seguridad jamás escritos. Tomamos decisiones basadas en el instinto y la desesperación, en lugar de un análisis cuidadoso y técnicas probadas. En resumen, sobrevivimos como humanos. Para cuando la tormenta empezó a amainar, ya no éramos el mismo grupo que se había encontrado con ella. Los cachorros habían aprendido algo que su especie llevaba milenios intentando evitar. A veces, la única salida es atravesarla, y a veces, la única forma de ganar es negarse a perder. Las naves de rescate nos encontraron exactamente donde yo había predicho que estarían. Al otro lado del camino de la tormenta, sentados alrededor de una fogata que Boom había creado con una técnica que probablemente violaba varias normas de seguridad interestelar. Comiendo peces que Pip había oído acercarse a través del agua fangosa mucho antes de que ninguno de nosotros pudiera verlos. Protegidos por un cobertizo que Zen había construido con principios de arquitectura flexible que habrían hecho llorar a sus profesores de geología. Todo mientras Cora coordinaba nuestras actividades con un nivel de eficiencia adaptativa que su especie habría considerado casi caótico. No solo estábamos vivos, sino que prosperábamos. La capitana Nexa, del barco de rescate, era una Velari, de la misma especie que Pip, y podía verla haciendo cálculos mentales mientras contemplaba nuestro pequeño campamento. Su tripulación corría de un lado a otro con escáneres médicos de emergencia, procesadores atmosféricos y suficiente equipo de supervivencia para equipar a un pequeño ejército, mientras nosotros, sentados allí, parecíamos haber terminado una acampada excepcionalmente entretenida. Cadete, Pip, dijo la capitana lentamente, moviendo las orejas en lo que, según supe, era el equivalente a la completa perplejidad de Valerie. Sus signos vitales indican que debería estar en grave estado de angustia psicológica. Se sabe que las tormentas de iones causan trastornos de ansiedad permanentes en nuestra especie. Sin embargo, parece estar tranquilo.
Pip levantó la vista del pescado que estaba limpiando con un cuchillo que había improvisado con restos de la lanzadera. Oh, todavía estoy aterrorizada, capitán. Pero aprendí algo interesante. Tener miedo no significa que tengas que dejar de moverte. Solo significa que prestas más atención a dónde vas. La capitana Nexar aplastó completamente las orejas contra su cabeza. Estoy bastante segura de que Valari dijo que no cuadra. El verdadero entretenimiento llegó cuando el equipo de investigación del Consejo Galáctico llegó 6 horas después. Imagínense esto. 12 de los xenobiólogos, expertos en supervivencia y estrategas militares más distinguidos de la galaxia, todos tratando de averiguar cómo un humano había logrado no solo mantener con vida a 4 cadetes alienígenas en condiciones que deberían haberlos matado a todos, sino que, de hecho, había mejorado sus capacidades en el proceso. El comandante Trock, un granito que parecía tallado en la misma montaña que Zen, interrogó. Nos mantuvo durante 2 horas. Explícame tu metodología, exigió, con la voz retumbando como una avalancha con una presentación de PowerPoint. Bueno, dije, recostándome en mi silla con la confianza relajada que da saber que acabas de lograr algo imposible. Primero, descarté todo lo que tu especie considera fundamentos de supervivencia. ¿Tú descartaste técnicas de supervivencia probadas? Sí. Luego las sustituí por técnicas humanas, terquedad, creatividad y una completa incapacidad para reconocer cuando algo es imposible. El comandante Trock hizo un ruido como el de una piedra de moler. Eso no es una metodología. Eso es caos. Exactamente. Y resulta que el caos es muy difícil de predecir o planificar. La tormenta tenía contingencias para cada respuesta lógica. No tenía contingencias para que hiciéramos algo completamente ilógico. El equipo de investigación pasó otras 3 horas entrevistando a cada cachorro individualmente. Querían comprender los mecanismos psicológicos detrás de su transformación. Querían datos sobre las técnicas de entrenamiento humano. Querían cuantificar lo incuantificable y reducir la terquedad humana a una fórmula que pudieran enseñar. Lo que obtuvieron fue a Pip explicando cómo había aprendido a usar el miedo como herramienta de mejora sensorial. Zen describiendo cómo había descubierto que ser flexible no lo hacía débil, sino adaptable. Cora detallando su nueva apreciación por la improvisación como una forma de resolver problemas de despliegue rápido y Boom describiendo con entusiasmo su curso intensivo de demolición de precisión como meteorología aplicada. El informe final, del que logré obtener una copia por canales que probablemente no debería mencionar, concluyó que las técnicas de supervivencia humana eran innecesariamente arriesgadas, teóricamente erróneas y completamente efectivas. Recomendaron más estudios, a la vez que aconsejaron extrema precaución al intentar replicar los métodos de entrenamiento humanos. 3 meses después, recibí un mensaje del Consejo Galáctico. Al parecer, Pip había sido ascendida a oficial jefe de reconocimiento de su división de exploración de especies. Zen era pionera en nuevas técnicas de arquitectura flexible que estaban revolucionando la construcción de granadas. Cora había sido reclutada por un equipo de élite de respuesta rápida especializado en escenarios imposibles. Y Boom impartía un curso llamado Explosivos de Precisión con fines no destructivos, algo que al parecer ya era popular. El mensaje terminaba con una solicitud formal para que entrenara a más cadetes usando mis metodologías poco ortodoxas pero efectivas. Borré el mensaje, pero 3 semanas después, cuando 4 niños extraterrestres más se presentaron en mi puerta con la misma mezcla de terror y determinación que había visto en mis cachorros, suspiré, agarré mi mochila y comencé a planear otro ejercicio de entrenamiento rutinario. Porque esto es lo que la galaxia está aprendiendo lentamente sobre los humanos. No solo sobrevivimos a situaciones imposibles, sino que las convertimos en oportunidades de aprendizaje. Y una vez que aprendes a pensar como un humano, a ver los problemas como acertijos y los obstáculos como invitaciones, la palabra imposible comienza a perder su significado. Los cachorros me habían seguido a la tormenta como niños asustados de 4 especies diferentes. Salieron del otro lado como algo nuevo. Seres que comprendieron que a veces lo más peligroso es rendirse,
A veces, lo más seguro es confiar en la capacidad de resolverlo sobre la marcha. En otras palabras, habían aprendido a ser humanos.